hijo de hombre, como lo somos nosotros, para que mienta ni para que se arrepienta. Cosa que si hacemos nosotros normalmente nos retractamos de lo que decimos, mentimos o cambiamos. Hoy decimos que mi postura es una, pero mañana depende del grupo, de la situación, de la empresa, del lugar o de los que con los que esté, pues cambio de opinión y digo otra cosa, ¿cierto? Entonces, esos somos los seres humanos, pero hoy vamos a partir de que tenemos a un Dios que es fiel, de un Dios que no cambia. Ahora, hay atributos que solo son del Señor, pero hay atributos del Señor que Él nos llama a nosotros a que los vivamos también y los pongamos por obra. ¿Y por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, nos pide en su palabra ciertos atributos, y dentro de esos que Él nos pide que seamos está la fidelidad. Está llamando a que seamos mujeres fieles para Él, mujeres fieles a Dios, a su palabra. Entonces, si bien es cierto, hay cosas que solo le corresponden al Señor. Él es omnisciente, omnipresente, nosotros no podemos serlo. Nosotros al estar en un cuerpo como estos, pues no podemos ser ni omniscientes ni omnipresentes. O sea que si estamos aquí no estamos en la casa, estamos acá. Que si conocemos lo que pensamos nosotros, no podemos conocer lo que está pensando la otra. ¿Sí? Difícilmente. Yo sé lo que yo estoy aquí pensando, pero yo no sé en este momento qué está pensando Erika, qué está pensando Consuelo, ¿no? Yo no sé, ¿cierto? Entonces, el Señor sí lo conoce. Entonces, son atributos del Señor que no nos competen a nosotros, pero hay otros que son del Señor y nos los comparte y nos llama a vivirlos. Dentro de esos, la fidelidad, el ser mujeres fieles. Nosotras en nuestras fuerzas no lo podemos lograr, porque ya sabemos que como seres humanos en este cuerpo tendemos a hacer lo contrario, ¿cierto? Algo tan sencillo como que el semáforo en rojo es para parar, nosotras, las que manejan, ¿no? Yo no manejo. Las que manejan como que aceleran, como que sí alcanzó, pero la norma dice que no lo hagamos. Entonces nos cuesta ser fieles o leales a normas normales que instituye el hombre. Ahora, cuanto más a las normas, a los mandatos y a la palabra del Señor. Nos cuesta. Por lo tanto, necesitamos morir a nosotras mismas para que Él viva en nosotras. Entonces, cuando Él vive en nosotras, se puede lograr la fidelidad. Según el diccionario, fiel es que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo, que muestra apego y sumisión a su dueño. Según el diccionario, eso es fidelidad. Pero hoy vamos a aprender, según la palabra, ¿qué es una persona fiel? Y por eso vamos a hablar de un hombre llamado Daniel, un hombre que su vida estaba sujeta a Dios. Y si era un hombre que podía ser fiel a Dios, es porque tenía claro quién era su Dios, porque había entregado su corazón y su vida por completo, se había rendido a Dios, le había dicho, ya no mando yo, tú eres el que manda. Quizás literal en la palabra él no usó estas palabras, pero con sus hechos, con su forma de vida, demostraba que definitivamente su vida se la debía solamente a Dios. Era fiel al Señor. En el tiempo de Daniel todavía no había venido Cristo. Por lo tanto, todavía no estaba la promesa, porque Cristo se va y dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad. Nosotras estamos en una generación y en un tiempo donde tenemos la fortuna de que el Espíritu Santo puede vivir en nosotras, que nosotras podemos ser templo del Espíritu de Dios. Entonces no nos queda difícil. ¿Por qué? Porque Él es el que obra en nosotras, no nosotras. Amén, hasta ahí vamos bien, para no enredarlas. La palabra dice en Daniel, las que tienen Biblia, capítulo 6, versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él.
Porque Daniel era ¿qué? Daniel era fiel. Habían unos hombres que buscaban acusarlos. ¿Quién era Daniel? Daniel de muy joven fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces él era un hombre fiel, muy probablemente era del linaje de David, era un príncipe, porque cuando Nabucodonosor manda que traen es un príncipe, que traiga de los príncipes de allá de Israel. ¿Para qué? Para él colocarlos allá en su reino. Daniel también fue un hombre que se mantuvo fiel al Señor. ¿A dónde iba a llevar cautivo? Él lo estaba llevando cautivo a un lugar llamado Babilonia. En Babilonia no adoraban a Dios, al Dios verdadero, tenían dioses paganos, no creían en Dios, en el Dios que creía Daniel. Sus costumbres o su cultura era una cultura pagana, era una cultura donde, como algún tiempo el pueblo de Israel hizo, aún teniendo su Dios, cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea, era un pueblo que no se sujetaba a Dios. Entonces Daniel, creyendo en Dios, se mantenía firme en un lugar como esos. Hagan de cuenta, Babilonia, un lugar actual como en el que nosotros vivimos. Haga de cuenta. Daniel estaba en Babilonia, donde quienes mandaban y gobernaban no se sujetaban a Dios. Nosotros vivimos en un país donde quienes gobiernan no temen a Dios. Nosotros muy probablemente nos casamos con una persona que no teme a Dios. Entonces nuestra casa es como Babilonia. Cada cual adora a quien quiere adorar y hace lo que se le viene a la cabeza, porque no hay temor de Dios, porque no tienen a Dios como su Dios. En cualquier lugar donde nos manejemos, quizás nuestro jefe, la empresa, nuestros compañeros de trabajo, el lugar donde nosotros nos movemos, no temen al Señor. Por lo tanto, podríamos decir que donde nosotros nos movemos y en este mundo y en esta tierra que cada día más rechaza el señorío y la presencia de Dios, se encuentra o nos encontramos como en Babilonia. Pero la diferencia, ¿quién la hace? Dios. Entonces a veces creemos que esto va a cambiar si el gobernante, el que nos manda, es aquel que teme al Señor. Pero aquí vamos a aprender de que no es así. Nabucodonosor podía seguir siendo Nabucodonosor, Darío podía seguir siendo Darío, Ciro podría seguir siendo Ciro, pero la diferencia la hizo un hombre que se mantuvo fiel a Dios. Y por el testimonio de este hombre que se mantuvo fiel a Dios, fue que estos hombres en algún momento tuvieron que decir, el Dios de Daniel es el verdadero. Pero porque hubo uno que se mantuvo fiel. Amén. Daniel, y les voy a leer en el capítulo 1, estén muy atentas a la lectura. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, Dios con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, o sea, simpáticos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar. ¿Sí les quedó bien la respuesta? ¿Sí? A Ananías Sadrat, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar:
que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los rostros de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Leímos todo un capítulo. ¿No habíamos leído Biblia esta semana? Leímos un capítulo. Pero es para ponernos en contexto. Ya leímos cuál era la historia, por qué, cómo Daniel fue a parar a Babilonia. Y primero fue probado en algo, y ahí es la primera prueba donde Daniel se halla fiel. Ubicado en un lugar como Babilonia, ya dijimos que íbamos a hacer una comparación entre nosotras, como mujeres, que nos movemos obviamente en una sociedad, y una sociedad que cada día más se burla y no quiere nada del Señor, no quiere nada de Dios. Nos gusta que nos sane, nos gusta que nos haga milagros, nos gusta que restaure el hogar, nos gusta que nos dé platica, ¿cierto? Que nos provea, que nos haga ricos, pero no nos gusta que nos diga que debemos cambiar, pero no nos gusta cuando nos corrige, pero no nos gusta cuando transforma nuestro dialecto, pero no nos gusta cuando nos pide el corazón. Entonces, Daniel estaba en ese lugar como Babilonia y tiene la primera prueba. La primera prueba es que el rey dice: me lo van a criar 3 años. En 3 años me lo va a poner, pero bien buenos, para que vengan y me sirvan al palacio. Un rey que no temía al Señor. Por lo tanto, la comida del rey era una comida que era ofrecida a ídolos. Entonces Daniel propone en su corazón, apenas él escucha y dice: me van a dar de comer la comida del rey, me van a beber vinito. Yo propongo en mi corazón que yo no me voy a contaminar con esa comida. Entonces le habla al que le tenía que traer la comida, al que le cambia también el nombre, les cambió el nombre a todos. Entonces le dice: a mí tráigame legumbres y agüita. A nosotros tráiganos legumbres y agüitas, a él y a sus 3 amigos. Pero él teme, el hombre, el criado, el que estaba a cargo, le da temor y dice: venga, si el rey los ve más pálidos, imagínense, los otros van a comer carne, van a comer del banquete del rey, van a tomar vinito, pues se van a poner más fornidos, proteínas, ¿cierto? Van a estar más fuertes. Pero ustedes a punta de legumbres y agua, pues los van a ver pálidos y el rey me va a matar, porque se va a dar cuenta que le desobedecí. Pero frente a la amenaza y frente a tremenda propuesta, Daniel se mantiene fiel. ¿Por qué se mantiene fiel? Porque él conocía a su Dios, porque él sabía a quién le debía fidelidad, que antes de serle fiel a un rey que amenazaba, debía serle fiel a un Dios que había sido su Dios por siempre, que lo había sostenido y tenía conocimiento de la palabra. Ahora, si a nosotras nos ponen esa propuesta, y más si no nos gusta mucho el tema de la dieta, ¿cierto? Uy, carnecita frente a legumbres, hágame usted el favor. No digamos que el vino, de pronto aquí nuestra cultura no es dada al vino, pero el juguito o agüita, a ver, ¿ustedes qué toman con el almuerzo? Pues el juguito, ¿cierto? Y que no le falte el dulce, y por ahí las que la toman con leche. Siempre vamos al frente de 2 platos de comida así, siempre. ¿Por qué no vamos a provocar más? Por la de la carnecita. Pero Daniel sabía que era comida del rey, que había sido dedicada a ídolos, y se mantiene firme y dice: no, yo no me voy a contaminar. Él sabía a quién le pertenecía, su cuerpo le pertenecía al Señor.
Por lo tanto, no voy a darle pie y no me voy a contaminar comiéndome lo que es ofrecido a ídolos. Porque aunque lo que entra por la boca, y el Señor Jesucristo nos lo enseñó después, no contamina porque luego va a parar a la letrina. En el caso de Daniel y en este tiempo, él sabía y la tenía clara. Solamente dándole pie a comerse la comida del rey, fácilmente su corazón lo iba a ser entregado luego a las leyes y a las reglas de Babilonia. Por eso ni en la comida se contaminaba. Luego el Señor Jesucristo es muy sabio, obviamente es nuestro rey. Y por eso Él dice, lo que realmente contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de ella, porque del corazón sale, ¿cierto? Entonces nosotras podemos decir hoy, realmente me cuesta serle fiel al Señor, porque hay cosas que contaminan mi vida. Y quizás no con la elección entre si como carne o pescado, entre si me como las verduras o me como el pancito, quizás no con un plato de comida. Pero entre cosas entre las que nosotras cedemos en medio de esta sociedad, vamos de a poco entregándole el corazón al rey de Babilonia y alejándolo del Señor. Con pequeñas pretensiones, ¿es que no pasa nada? ¿Es que una mentirita de vez en cuando? ¿Es que una miradita al que no es mi esposo de vez en cuando? ¿Es que contestarle la llamada o hacer el contacto por el Facebook y colocarle las claves no pasa nada? Y entonces empiezo con pequeñas cosas que me hacen fácil hacerlas porque todo el mundo lo hace, pero se me olvida que yo no hago parte de todo el mundo, que yo soy una mujer de Dios, que yo soy una hija de Dios, que puedo encontrarme en medio de Babilonia, pero no soy de Babilonia, que puedo estar en medio de esta sociedad, pero no puedo moldearme a lo que la sociedad me dice que haga, sino lo que Dios ya me ha dicho que haga. Que no puedo hablar como todo el mundo habla, porque soy una hija de Dios. Y ahí es donde hay una diferencia. El que hace la diferencia en nosotros es el Señor. El Señor dijo, yo quiero hacer diferencia entre mi pueblo y los pueblos paganos. Hoy en día no hay mucha diferencia entre la mujer que dice ser una hija de Dios y entre las que no lo son, porque no hay nada de diferencia. Pero el Señor en su palabra nos enseña que debe haber diferencia. ¿Por qué? Porque es muy diferente cuando Dios gobierna a cuando uno mismo gobierna. Amén. Daniel se mantuvo fiel aun cuando fue tentado delante de la comida del rey. Daniel se mantuvo fiel en medio de las amenazas. ¿Qué le dijo? El rey me puede matar, le dijo el que le llevaba la comida. Y de paso los mataba a ellos por desobedientes. Pero frente a la amenaza de muerte, él se mantiene fiel y le dice, venga, él sabía quién era Dios, quién era su Dios. Por eso le dice, pruebe 10 días. Algunas personas dicen, yo hago la dieta de Daniel para bajar de peso. 10 días a punta de legumbres y agua y les funciona. Hay mujeres que han bajado de peso así. Ahí por si alguna está buscando dieta, mire, 10 días, prueben 10 días. Y dice, pruébeme 10 días, pruébenos. Y luego venga y nos ve. Y dice que cuando los vio después de 10 días, los halló 10 veces mejores que las demás, que los que se habían comido la comida del rey. El Señor los sostuvo porque Él fue fiel. ¿Él fue qué? Fiel. El comer legumbres nos hermosea el rostro. Ya dijeron, ¿no? Sí, nos mantiene bien saludablemente. Pero hay algo que hermosea nuestra vida. Y es la presencia de Dios en nosotras. Un corazón que se mantiene fiel a Dios es un corazón que se hermosea, que nos hallan 10 veces mejores que los demás. No sé si les ha pasado a ustedes entre mujeres. No sé si ven una foto de hace unos años cuando estaban, pero en el mundial. Cuando estaban haciendo y deshaciendo con sus vidas. Cuando parecía que lo que proyectaban era hermosura. Pero si hoy se toman una foto después de haber aceptado a Cristo en su corazón, ¿no se dan cuenta que se ven más jóvenes? ¿Que se ven más lindas? El pastor a veces se ríe porque me dicen que la niña, porque es que según demuestro menos años de los que tengo. Pero si hay alguien que hermosea nuestros rostros, es el Señor. Si hay algo que pueden ver bonito en uno, es Él, ¿cierto? De resto nada más. El Señor es el que hermosea nuestro rostro.
Daniel fue un hombre que se mantuvo firme, aún en medio de una amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, si no lo vamos a leer, tranquilas que lo leen en casa, solamente leímos el versículo 4, los hombres que estaban a su alrededor, como raro, empezaron a molestarse y a incomodarse con Daniel y con sus amigos. ¿Por qué son tan inteligentes? ¿Por qué les va tan bien? ¿Por qué todo lo hacen tan perfecto? Porque miren esto tan hermoso. Aunque Daniel servía en un lugar donde no temían a Dios, Daniel servía como si fuera para Dios. Daniel hacía las cosas correctas, era un hombre leal, era un hombre íntegro. Entonces los que estaban a su alrededor miraban a este cabezón, ¿qué le encontramos que haga mal para hacerlo caer y que el rey se desilusione de él? Algo parecido con la realidad, pura coincidencia, ¿no? Pura diosidencia. Cuando uno le va como bien, buscan en qué está haciendo mal para que eso como que no le creo que de verdad esté como bien, como que no le creo que las cosas vayan como tan bien en usted. Pues entonces buscaron y nada. Se dieron cuenta que Daniel hacía algo que los demás no hacían. Oraba 3 veces al día a su Dios. Entonces estos cabezones, así con la maldad en el corazón que tenían, dijeron, pues vamos a crear un edicto. Por 30 días, aquel hombre que se arrodille ante otro Dios que no sea el rey, tiene que ser echado a los leones. Entonces, por eso se crean este edicto. Y ellos sabían, y miren lo que hace Daniel cuando supo esta noticia. En el versículo 10 del capítulo 6 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Frente a momentos en que él estaba siendo amenazado, frente a momentos difíciles, seguía siendo fiel a Dios. Frente a momentos muy difíciles, él mantenía su fidelidad a Dios. Cualquiera hubiera podido haberle dicho, Dios, usted sabe que yo lo amo, pero es que si yo no hago lo que ellos están diciendo, entonces me van a matar. Y mire que usted me van a matar. Después de 30 días nos vemos otra vez. O sea, después de 30 días yo vuelvo y me arrodillo ante usted. Cualquiera, corazón tibio o frío, podía haber pensado así. Pero un corazón que ama al Señor, aún frente a amenazas de muerte, se mantiene fiel. Aún frente a amenazas de muerte se mantiene fiel. Nosotras quizás hoy en día nadie nos está diciendo, ay, usted es cristiana, ay, usted cree en Dios. Si usted empieza a creer en Dios, entonces yo la he hecho del trabajo. Quizás nosotras no lo hemos vivido. En algunos otros países sí viven esa persecución hoy por hoy. Pero aún así, el mantenernos fiel al Señor, el mantenernos fiel a su palabra, a lo que Él hace en cada una de nosotras, que frente a amenazas como estas, mujeres, podamos mantenernos fieles. Mire que el mundo nos puede amenazar de que nos va a quitar cosas. Hay personas que quizás fuimos amenazadas de que nos iban a desheredar. Si usted cree en ese Dios y si usted se vuelve cristiana, entonces usted deja de ser mi mamá, o usted deja de ser mi hija, o usted deja de ser mi esposa. Quizás tantas amenazas frente a las que nos vemos, pero el Señor en esta noche quiere llamarnos a mantenernos fieles y firmes. Mujeres, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos donde el evangelio del Señor, donde su palabra está siendo burlada y está siendo rechazada. Estamos en tiempos difíciles donde nuestros hijos están siendo arrastrados por el diablo, están siendo arrastrados por vicios, están siendo arrastrados y se están perdiendo, mujeres. Estamos en tiempos donde nuestros esposos están también llegando y tomándonos como quizás un trapo más de la casa. Estamos siendo maltratadas. Pero ¿saben qué es lo más terrible? Que estamos siendo mujeres que nos callamos y estamos ignorando la presencia de Dios en nosotras. En medio de Babilonia nos estamos adhiriendo a la cultura de Babilonia, en lugar de vivir como hijas de Dios. En nosotras hay un poder especial. En nosotras está el Espíritu de Dios.
En nosotras está el Espíritu de Dios y está el poder de la palabra. Es necesario despertar, mujeres. Es necesario mantenernos firmes en Dios sin importar las amenazas del enemigo. Es que usted es una boba porque cree en Dios y eso es lo que nos vienen diciendo. Es que quizás en el trabajo todos arman el parche y la reunión y la salida, pero a ti no te tienen en cuenta porque tú crees en el Señor. Pues en lugar de entristecerte, tienes que estar alegre, sonriente, porque se están dando cuenta que en ti hay algo diferente, que tú no eres del montón, que tú no eres como las demás. Quizás en tu casa se burlan, pero entre más se burlen, dobla la rodilla delante del Señor. En lo personal me pasaba, recién me convertí al Evangelio, recién Cristo tocó mi corazón. En medio de 17 años, quizás enfrentándome a punto de entrar a una universidad, a un trabajo, en medio de una familia religiosa, católica, porque solamente tenían una religión en sus venas, pero no tenían a Cristo en su corazón. Y yo también practicaba el catolicismo. Fui tesorera de la Legión de María, siempre iba acólita, salía de mi escuela y iba y servía con el cura en cada misa, pero crecí con vacíos en mi corazón. Por eso cuando conozco a Cristo, Él destruye toda religiosidad en mi vida. Por eso no podemos ser religiosos que asisten a una iglesia y creen que por eso ya tenemos el cielo ganado. No, señores, es cuando Cristo gobierna en el corazón. De lo contrario, somos religiosos. Y los religiosos, el Señor dice que son hipócritas, porque decimos una cosa y hacemos otra. Pero el Señor nos llama a ser mujeres fieles como Daniel. ¿Y qué me pasó en ese tiempo? Tuve que enfrentar pruebas. Mi mamá no aceptaba de que yo amara al Señor. Según me estaba volviendo loca, porque ya no hablaba con las groserías que hablaba. ¿Les parece extraño? La pastora era una grosera. Siempre que hablaba de 10 palabras, 9 tenían que ser insultos. Vivía amargada con la vida y era una jovencita. Vivía peleando con todo el mundo y me la pasaba en la iglesia. ¿Y qué estaba pasando? Había en mi corazón un montón de amargura. Cuando me convierto a Cristo, la casa en la que vivíamos es de los que los muros que separan las habitaciones tienen un hueco arriba. Entonces mi mamá me regañaba si yo prendía la luz. Y yo llegaba a la universidad tipo 10 de la noche y estaba enamorada de Dios y de su palabra. Y yo no me podía dormir sin leer la palabra. Entonces prendía, cuando eso existían unos celulares de 2 panelas, tenía uno, y le prendía la linternita y me metía bajo la cobija para alumbrar tantico la Biblia y poderla leer. Si quería ir a la iglesia, tenía que levantarme temprano para dejar el aseo hecho, luego ir a la empresa a trabajar, en la tarde ir a hacer mercado a la plaza, dejar organizado el mercado, y así podía ir a la reunión de jóvenes si quería ir a reunión de jóvenes. Empecé siendo burlada en medio de una reunión de mi universidad. Estaba haciendo horas para poderme graduar, las horas de bienestar que uno tiene que cumplir. Y se levanta un profesor y estaba haciendo las horas que era cine, bueno, que uno ve una película y luego habla de la película. Y empezaron a hablar del cristianismo y mi corazón se empezó a acelerar cuando yo estaba en ese salón de clase, en medio de un montón de muchachos y de un profesor ateo que no creía en el Señor. Y el Espíritu Santo empezó a decirme, tienes que hablar porque se están burlando de mí. Y me levanto y empiezo a decirles, y el Señor tomó mi vida y empecé a hablarles, y a través de la palabra y a través de ejemplos, a tal punto que el salón quedó en silencio. Y cuando terminó la clase, el profesor me llama y yo dije, ya no me va a dar las horas, entonces ya no me puedo graduar. Me toca esperar otro semestre. Él me llamó y me dijo, usted es cristiana, ¿verdad? Yo le dije, sí, señor. Me dijo, ¿cuántas horas le faltan? Creo que me faltaban como 40 horas por día, no alcanzaba. Eso fue hace rato, imagínense, estoy hablándole del año 2012 más o menos. El hecho, y para resumirle, es que si yo hubiera sido una mujer fría y temerosa de lo que me pudiera pasar, de que si en casa me dejaban de hablar, de que si perdía a mi familia, de que si no me podía graduar, para resumirles con la universidad, el Señor tocó el corazón de este profesor y en lugar de quitarme las horas, me dio las horas para que yo me pudiera graduar. Y mis compañeros no tuvieron argumento para seguir hablando mal del nombre del Señor. Mi mamá hoy en día se congrega con nosotros y viene a este lugar. Después de 15 años orando por ella, mi mamá ahora ama al Señor. Y así pasa
¿Y qué pasó? Perdí mi familia quizás por un tiempo, la confianza de mamá quizás por un tiempo, pero la presencia de Dios no la podía perder, no podía darme el lujo de quitar al Señor de mi vida. Nosotras como mujeres estamos llamadas a eso. ¿Quiénes van a doblar rodilla por sus hijos? Ustedes, mujeres. ¿Quiénes van a orar por su familia? Ustedes. ¿Quiénes son las que van a impactar la vida de sus esposos? Ustedes. ¿Cuál es el fruto que estamos dando? A veces queremos que el Señor nos solucione todo, pero el Señor nos está diciendo, yo quiero transformar tu corazón para que tú seas el instrumento que impacte la vida de otros. A veces decimos, Señor, el día que cambie mis hijos, ese día creo en ti. Pues te vas a quedar esperando, porque el Señor primero quiere cambiar tu corazón y luego se va a transformar la vida de otros a través de tu vida. No podemos esperar y no podemos colocarle condiciones al Señor. No podemos decirle, Señor, el día que tú quites el cáncer de mi vida, ese día voy a creer que tú eres Dios. No, señoras, vamos a creerle al Señor, sea cual sea nuestra situación. Mujeres fieles que se mantienen fieles al Señor, es momento de salir y hacer vivir a otros también como Dios manda, mujeres. Ustedes, sus vidas van a tener un crecimiento maravilloso, porque se van a mantener fieles al Señor. ¿Fieles a quién? Al Señor. Amén. Para terminar, les quiero leer Apocalipsis 2:10. Y ya oramos y somos despedidas. Apocalipsis 2:10 es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire que el Señor es lindo. Él no te está diciendo que no van a haber situaciones difíciles. Las van a ver. Las van a ver. Pero ¿qué nos dice el Señor? Sean fieles. Sean fieles ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde, Señor? Hasta la muerte. Manténganse fieles hasta la muerte. Y yo les daré una corona que nadie más se las puede dar. Esa corona es la corona de la vida. Noticias. Las cosas no terminan acá en la tierra. Hay una vida eterna. Y yo no sé tú, pero yo quiero vivir la eternidad con Cristo. Yo no sé tú, pero yo quiero verlo algún día cara a cara. Hoy creo en Él por fe, porque yo no lo he visto. No lo he visto como las veo a ustedes. Pero lo siento más que cuando ustedes me abrazan. Y así se siente Él. Seamos fieles hasta la muerte. Señor, llevo siéndote fiel tanto tiempo y no veo el milagro. No veo que mi esposo vuelva, no veo que mi hijo deje el vicio. No veo tantas cosas, no veo mi negocio prosperar, no veo un cambio en mí. Hay hombres y mujeres que han sido fieles hasta la muerte, porque padecen enfermedad. Y aunque el Señor no les trajo sanidad en su cuerpo, aún en su lecho de muerte, todavía sonríen y pueden decirte, Señor, te soy fiel hasta la muerte. No habrá nada más que me quite que yo te sea fiel, Señor. Hay muchas cosas, mujeres, que nos traen tribulaciones. Hay muchas cosas que nos sacan las lágrimas. Pero seamos fieles para con el Señor, porque Él es fiel para con nosotras. Te sostendrá en medio de la prueba. Daniel lo echaron al foso de los leones. Un león se lo podía comer, pero se mantuvo fiel y el Señor envió su ángel. No me imagino esa noche de Daniel en medio de leones, pero con un ángel que le tenía la boca cerrada a los leones y no permitió que le tocasen. Puede que amenacen tu vida, puede que te amenacen con quitarte la heredad, lo que sea, pero sé fiel. Puede que hayan bocas de leones queriéndote comer, pero si tú eres fiel al Señor, Él tiene el poder de cerrarle la boca a los leones. Mantente fiel al Señor, porque Él se mantendrá fiel para contigo. Él te prometió, Él lo cumple. Él te prometió restaurarte, Él te está restaurando, está trabajando en ti. Solamente que a veces el trabajo del Señor en nuestra vida duele.
porque a veces el martillo duele, pero es porque está tallando una obra perfecta en tu vida. Él es el alfarero y nosotras somos el barro. ¿Acaso el alfarero no tiene el poder de destruir la vasija y volverla a hacer? Él lo tiene. Y muy seguramente destruirá todo pasado en nuestra vida y hará de nosotras una nueva vasija para su honra y para su gloria. Amén. Cierra ahí tus ojos.